inmediato vamos con Rafael Fernández, que tiene un Caribe en la mano para recomendarle a todos ustedes. Claro que sí, señores. Recuerden esta bebida alternativa que me encanta, esta bebida Caribia, este ginger drink con este exquisito sabor a jengibre, el cual me fascina ya que me deja ese picantico tan apreciado en la República Dominicana con las propiedades del jengibre. Te la recomiendo bien fría y esta bebida tiene la dualidad de que como no trae alcohol, te la puedes beber en su estado natural o sencillamente la puedes ligar con tu destilado favorito. Recuerda que es una bebida importada, distribuida por Mejía Alcalá, sello de éxito para todo el país, y la puedes encontrar en todos los supermercados. Así que consume Caribia. Bueno, seguimos con Eriden Estrella. Eriden, quizá que hablemos brevemente Ajá. de este lío de Israel y Palestina. Yo sé que la mayoría de los periodistas, de los medios, evitan utilizar la palabra Palestina. Sin embargo, yo no puedo, yo no puedo sacar la palabra Palestina de la ecuación, porque jamás, que yo sepa, no es un país. Israel es Mira, un país y Palestina es un país. Y el conflicto es entre esos dos países. Que haya un grupo de personas dentro de uno de esos países que son los que están dando cuerda de manigueta, perfecto. Pero el conflicto es entre Israel y Palestina, no entre Israel y Hamas. Mira, hay un ejercicio mediático para ocultar el proceso sistemático y progresivo de Israel de aplastar a Palestina bajo todo sentido antropológico. Sí. Ahora sí. Es verdad que no se justifica bajo ningún sentido, lo que hizo Hamas pasada diversas ciudades israelíes. Eso no se justifica, de verdad que no. Pero eso tampoco disminuye el hecho o borra la realidad de que de los 1.100 se dice que cruzaron 120, pero realmente impactaron 3 misiles con, creo que fueron 6 muertos en total. Sí. Bueno, pues a este momento el ejército militar israelí está haciendo una ofensiva a una escala mayor, de la cual ya van una cantidad inidentificada de desaparecidos, contados más de 60 muertos palestinos. Y literalmente que parte el alma lo que está sucediendo. Sí, claro. Estuve conversando ayer con un amigo y básicamente lo que yo le decía es que los israelíes le están haciendo a Palestina lo que los alemanes le hicieron, lo que los nazis le hicieron a los judíos. Eso es verdad. Porque es que es incomparable el poder militar y la sofisticación del ejército israelí contra Hamas. Hamas es una organización terrorista. Es terrorista, no hay ninguna otra forma de definirlo. Pero que como terrorista, la definición lo dice, no es que están públicos. No es que tienen una estructura pública, su quehacer dentro de Palestina no es algo público. Son un grupo de una organización que tiene sus limitaciones en su accionar. El ejército israelí es una organización altamente eficiente en defensa. Es incomparable el nivel de presupuesto. Solamente en el bombardeo que hubo a principios de esa semana, hubo más de 80 aviones caza, jets de combate. Imagínate. Jets de todo. Es
El costo humano que esto va a tener es... Esto no tiene comparación con nada de lo que había pasado, ni siquiera en el 2005. Es que Israel Entonces, tiene 100 años armándose. Sí, correcto. Pero el tema está en que uno no es autista ni vive en una burbuja. La capital de Palestina era Jerusalén. ¿Y qué hizo Donald Trump en el 2018? Reconoció que la capital de Israel no era Tel Aviv, Sí. sino que era Jerusalén. Jerusalén también. ¿Y qué pasó a hacer Israel? A expulsar y a tomar el control completo de la ciudad religiosa más importante del mundo. Porque Jerusalén es el centro religioso de las 3 religiones más grandes del mundo. Del cristianismo, Sí. de los musulmanes El judaísmo, el cristianismo y el judaísmo. Y la religión musulmana. Y el islam. Ajá. Y el islam. Que eso fue una decisión que pasó por abajo de la mesa. Porque oye cómo fue que la justificaron. Nosotros aceptamos que la principal oficina diplomática de los Estados Unidos, en vez de estar en Tel Aviv, ahora va a estar en Jerusalén. Y fue una decisión así como media turbulenta y como con cortinas de humo. Y... Óyeme, eso todo el mundo sabía porque nosotros lo hablamos Sí. en almuerzo de negocios. Claro. Ninguna persona que va al almuerzo de negocios es un idiota y está sumamente informado. Porque yo me informo de los temas para hablarlos aquí. Eso fue un reconocimiento de la administración de Donald Trump del poder y le dio un derecho que Israel no tenía sobre Jerusalén. Y el día en el que eso sucedió, el ejército israelí mató a 1.200 palestinos. Para arrancar. Perdón, 2.200 palestinos. Las imágenes sí llegaron a redes sociales de toda esa gente muerta. Sí. Que hubo un momento en el que hubo que sacar una calle con un tractor. Hubo que limpiar una calle de la cantidad de muertos que había. Entonces, Israel está escribiendo el libro de cómo se extermina una nación. Sistemáticamente. Y a lo que menos le luce es a ellos, que se han quejado toda la vida de que intentaron exterminarlo. Sí, pero el poder es el poder. A eso Y sí. ellos no reconocen el Yo Estado tampoco, palestino. oye, me te voy a decir algo. Los culpables son los palestinos de todo esto. ¿Qué? Porque- Eso es grave. Sí, porque perdieron la guerra de los 6 días. Y después de ahí han venido haciendo una cantaleta y una cantaleta y una cantaleta. Y cada vez pierden y han perdido más. Cada vez que hacen una estupidez como la de la semana pasada, Israel aprovecha ese tipo de cosas para hacer lo que siempre han querido hacer. Así mismo. Entonces también tienen la culpa de lo que está pasando. El problema es que en 50 años no va a existir Palestina Yo creo que menos. como cultura. No, lo que pasa es que eso siempre toma un tiempo. Y los hijos de los hijos y los hijos de los hijos. ¿No? Es un tema difícil. Exterminar la cultura es algo intocable. La cultura es algo indestructible. Tú ves como hay a veces supuestos intelectuales dominicanos que dicen, están dañando la cultura, el dembow está dañando la cultura. Sí. La música urbana, eso es mentira, es un disparate. La cultura es intocable, indestructible en el tiempo. Pero lo que está haciendo Israel es un proceso de asimilación progresiva de una etnia bajo su propia nación, para al final controlar toda la dimensión geoespacial de ese lugar. Hablándome de que de Joe Biden. En un punto se va a prohibir hablar árabe. Oye esto, Erin, que Joe Biden le dio un ultimátum a Netanyahu. Oye, después de que dijo la semana pasada que tiene derecho a defenderse. Netanyahu va a dejar de disparar cuando a él le dé la gana. Oiga que se lo estoy diciendo aquí hoy. Sí.
el señor Netanyahu ha agarrado tanta fuerza en los últimos 8 o 10 años que ya ningún presidente de los Estados Unidos puede bajar raya. Ni Trump ni nadie le puede bajar raya. Eso es sentarse a negociar con él. Sentarse a negociar. Ahora, Eriden, ¿cuál es el impacto? Porque hemos visto que esta gente, ahí hay prácticamente una guerra. Que poco falta para iniciar una guerra. ¿Qué impacto podría? No es una guerra, es un exterminio. Ok, pero bueno. Jamás no puede competir contra Israel en ningún sentido de la materia de combate militar. Pero eso no ha tenido ningún impacto en la economía mundial. Es decir, todo se ha quedado como encapsulado en esa zona. No, pero es que ¿qué produce Palestina? Ya. Palestina no es una población particularmente educada. No. Geográficamente no está ubicado en un lugar donde pase petróleo, donde pase alimentos, que puede impedir distribución. No. No, es que no. Ellos no controlan territorio, no producen un bien intelectual. Y eso es parte del por qué los judíos no quieren saber de ellos también. Así mismo. No forman empresas, forman muy pocas empresas. No tienen ese emprendurismo de desarrollo que tienen los israelíes. Esa es una de las grandes críticas que tienen los judíos en contra de los árabes. Sí. Es que realmente no, contra los palestinos en específico. Hay que despedir en radio, ya tenemos el tiempo encima. Óyeme, pero que miren, yo les voy a confesar algo. Tenemos esta hora de 2 de la tarde a 3, esos son los 5 minutos que más rápido pasan. Y no son 5, ¿no? Así mismo. Así que despida, Rafa. Debemos de despedir aquí en radio, agradecer a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar donde todo es más fácil, y el agradecimiento a Centro Puesta Nacional y su marca Supermercados Nacional, La Gran Diferencia. Despedimos aquí en radio, nos movemos unos minutos con Eriden al canal de YouTube, fue a ponerse un turbante ahora para seguir con el tema. ¿Cómo así? Y venimos con él a través de nuestro live en esta ñapa de economía. Así que decimos adiós en radio, pero vengan para acá unos minutos que este tema es súper interesante porque esto sobrepasa la economía, ya esto es geopolítica económica. Así que vengan con nosotros. Diablo, qué palabra. Ok. Entonces, como siempre, ya estamos en la ñapa, ya el nivel de debate aquí es un poco más suelto que en la parte formal de radio público. Pero les voy a decir algo. Las fuerzas de seguridad israelíes tienen una agenda. Y la agenda es la asimilación de la cultura palestina. Y el hecho de que cada vez más palestinos se vuelvan como nacionalidad, sean israelíes. Sí. Y lo que se quiera en los próximos 10 años es que no tengan un control sobre el terreno, bajo ningún sentido. Y el Banco del Oeste, que a veces cuando ustedes lo ven en un mapa, parece como un solo territorio, realmente son miles de diferentes barrios y localidades que es donde viven los palestinos, que cada vez hayan menos de esos y que el espacio intermedio entre un banco y el otro sea controlado completamente por Israel. Eso es lo que se está buscando. Y además Israel tiene la excusa, y esa excusa es apoyada inclusive por sus aliados norteamericanos, de que Palestina se ha visto muy ligada, muy cercanamente a terroristas de Al Qaeda, a terroristas aliados a Bin Laden, a los talibanes, e inclusive muchos de ellos se ocultaban en Pakistán, y estas son excusas para decir, bueno, pero esta población lo que está es escondiendo a terroristas, muchos de estos son terroristas también, y ahí hay una excusa importante para estos ataques. Para Israel, que sí. arrancan ellos a esconderse. Bueno, ¿dónde fue que encontraron que mataron a Bin Laden? Ahí mismo, en Pakistán. Pues ahí lo encontraron. Y a otros líderes importantes.
Lo que pasa también es que los árabes entre ellos se entienden y han hecho una alianza en contra de los Estados Unidos, y eso a la larga se los va a llevar quien los trajo con eso. Ese es el tema, que ellos, como tienen la misma religión, se han unido todos ellos en contra de Estados Unidos. Y de ahí viene el tema del World Trade Center, del 11 de septiembre, Bin Laden, etc. No me quiero meter ahí. Esto es historia patria ya. Sí. El tema esencial es que estamos viendo cómo se escribe el libro de cómo exterminar una nación. Hay un genocidio. Completamente. Óyeme, esto está al punto en el que cuando Israel quiere probar un nuevo tipo de misil de infantería, ellos arman un lío y lo prueban contra los palestinos para ver si realmente el misil mata. Sí. Y esas son cosas, señores, miren, que eso ustedes no se imaginan las vainas que uno lee. A veces yo digo, no, esto no puede ser. Yo no puedo hacer eco de eso, porque yo no me lo creo en su caso. Pero entonces, y en un lío regional, entonces, ¿quiénes se unirían con quién y quiénes se unirían con los otros? No, lo primero que tú tienes que saber es que como son árabes los que están siendo heridos acá, ellos tienen la estima y la buena posición de todos los países árabes de la región. Claro. Lo que pasa es, mi hermano, que nadie quiere tener un conflicto armado contra Israel. Nadie contra Israel, nadie. Y mira que Israel es un ejército pequeño. Israel es un ejército que no puede tener un conflicto bélico armado con otro ejército. No puede durar mucho tiempo en guerra. Israel es pequeño. Por ejemplo, ellos fueron muy cuidadosos del tema de Turquía. Perdón, del tema de Siria. Que si lo tienen ahí mismo, al norte, busquen el mapa. Sí, ahí mismo. Todos los años que estamos hablando de Siria, aquello, donde Siria está metido con Estados Unidos, que Rusia también está metido en Siria, que Turquía también está metido en Siria, que fue un conflicto bélico armado de 3 vías diferentes. Israel no quiso meterse en eso, teniendo intereses económicos importantes. ¿Por qué? Porque ahí ellos no salen. Ahí ellos no salen. Es verdad, es cierto lo que dice. Ellos no pueden tener. Confirmando, estoy leyendo aquí que a pesar de ser un ejército pequeño, se dice que es el más eficaz de la tierra debido a su avanzada tecnología, sí, y su gran entrenamiento. Solamente Estados Unidos tendría la capacidad de tener un conflicto bélico con ellos armado y ganarles en el corto plazo. Pero en el largo plazo, si se meten contra los rusos van a ganar. En el largo plazo, si se meten contra los árabes van a ganar. De verdad, es así. El tema es que Israel, como tiene ya la cultura de vivir en un constante estado de emergencia, ellos han creado una serie de servicios de inteligencia, de entrenamiento, del servicio militar obligatorio de ellos, que es una cosa que eso es una cultura del gran hermano. Léanse 1984 de George Orwell y van a entender Orwell. Creo que no. Espérate. 187,000 soldados. Sí, Orwell. 187,000 registran aquí. Profesionales. Hay nadie un enganchado. No hay nadie es un enganchado. Pero tienen 565 y reserva. Y es un estado preparado para lo que se llama guerra total. ¿Cómo? Guerra total. Israel es un país preparado para armar cada niño, niña, anciano en un conflicto en el que si su soberanía se ve en tela de juicio, los puede armar a todos. Porque para Israel todo el mundo es un soldado. Ahí todo el mundo sabe usar un... Correcto. En Israel todo el mundo sabe manipular un arma. Todo el mundo. Y sabe qué hacer.
Es más, aquí tenemos una comunidad judía importante. Claro. Si ustedes tienen la oportunidad de hablar con un israelí de alguna forma, pregúntenle. Tómanse el tiempo de preguntarle cómo es el servicio militar en Israel. Para que tú veas cómo sacan los muchachos de 10. No, es obligatorio. De 18 años a los 21, tú tienes que esos 3 años son del gobierno. Sea rico, pobre, clase media, no importa. Todo el mundo va para allá. Comerciante. Y no existe tal cosa. No existe tal cosa de que, no, déjame yo hacer lo que yo pueda hacer para que no me quiten al muchacho. Negativo. Eso no es así. Y todo el mundo puede ser un espía. Eso es lo mínimo que tú puedes llegar a ser. Ay, Rafael. Ahora, Eriden, una pregunta. Una pregunta, porque obviamente... Eso es difícil de entender. Porque obviamente hay mucha gente que quizá tiene una visión un poco diferente de la que nosotros estamos exponiendo aquí. Y dicen, bueno, entonces, ¿qué tiene que hacer Israel? Quedarse dado, deja que le tiren bombas, deja que le tiren cohetes, deja que le armen... Es decir, quizá ya me escribió una persona que encuentra que decir que los israelitas están haciendo un genocidio con los palestinos, que es una palabra muy fuerte. Pero señores, yo me voy a remitir a esto. Yo creo que el principal cómplice de todo lo que está ocurriendo ahí y de lo que va a ocurrir en el futuro y de lo que ocurrió también en los últimos 20 años es la misma ONU, que no ha tenido la capacidad de poder ejecutar las delimitaciones geográficas que se han establecido desde los años 40. Ahí ese territorio se repartió y no ha habido manera de poder ejecutar lo que la ONU estableció en los años 40. Óyeme. Y de ahí para allá, cualquier cosa que ocurra, imagínese usted, es dejar la ley del más fuerte. La ONU es una organización completamente inoperante. Ay, Rafael. ¿Qué conflicto bélico ha evitado la ONU? ¿Qué problema real del mundo humanitario ha evitado la ONU? Pero se reunieron a los 8 días, a los 7 días de este conflicto fue que ellos se reunieron por primera vez el Consejo de Seguridad. O sea, en algún momento tú has visto algo como se reunieron los países en la ONU y llegaron a un cese al fuego de cualquier tema. No. Lo que pasa es que la ONU no está hecha para eso. La ONU la crearon los países que ganaron la Segunda Guerra Mundial para legitimar la forma en la que ellos actúan. Y la ONU es básicamente inoperante. Fíjate cómo Putin trata a la ONU o cómo China trata a la ONU. La ONU es un teatro de los Estados Unidos. Que yo no estoy diciendo que eso esté mal. Lo que pasa es que a veces no guardan ni siquiera las formas. Sí. Sí, Estados Unidos en cualquier momento le pone una sanción económica a cualquier país porque sí. Y no hay un debate al respecto de qué pasa, por qué, qué es esto. No, eso es completamente unilateral. Sí. Sanciones económicas, eso es muy serio. Entonces, por eso es que hay países que están de acuerdo con que Rusia haga su propia alianza financiera económica, con que China haga exactamente lo mismo. Entonces, de ahí vienen los medios de comunicación estadounidenses a decir que se está expandiendo la influencia de otras potencias en el patio trasero de los Estados Unidos. Es un tema ya un poco más profundo. Sí. Pero fíjate lo que está pasando también con la vacuna. Sí. Sucede ahora que todo el dominicano que se ha vacunado con Sinovac es considerado que no tiene ninguna vacuna. Sí. Está fuerte ese tema. Pero muy. Porque tú que estás vacunado con Sinovac, que voy el día 25 ahora, yo no puedo meterme una Pfizer porque me salió del forro. No. Voy y me muero, me doy una vaina. Ya lo sabes. Pero estamos hablando de... yo pregunto, ¿cuántas vacunas Pfizer ha mandado a Estados Unidos para acá? Ni media. Entonces, propician una situación y luego trancan el juego. Claro, totalmente.
Y el problema está en una región de 650 millones de personas como es Latinoamérica. Pero ahí me mandaron una nota de prensa del sistema COVAX, que yo hasta cogí cuerda y la borré. Claro, es un disparate. Una vaina que no ha funcionado, una vaina que no ha funcionado. Pero mira, Eriden, no quiero que se nos termine el tiempo sin hablar un poco de... En la entrevista de ayer, el señor presidente prácticamente dejó establecido y firmado de que este año no va a haber ninguna reforma fiscal. Así es. Él dijo que eso hay que dejarlo para después. Que va a haber algunos impuestos que van a subir, que hay otros que van a bajar, que parte de la reforma fiscal también es una reducción importante del gasto del gobierno, quizá un poco en contra de algunas opiniones que hemos dado por aquí. Pero prácticamente él dejó claro que no va a haber una reforma fiscal en este año. Es decir, que parece que se vieron en el espejo de Colombia. No sé, de repente sus asesores le dijeron, mira, eso está muy fresco ahí y no hay ninguna necesidad de nosotros generar una distorsión con este tema. Y parece que soltaron ese tema y parece que lo van a dejar para el 2022 cuando todo esté supuestamente más bajo control. Ok. En términos prácticos, lo que acaba de suceder es que el presidente ha dicho que va a seguir la situación en la que el pobre paga más impuestos que el rico. Básicamente. Eso es. Lo que todo pasa, se queda como está. Déjame decirte algo, Yo creo que el 85% de la población dominicana no lo entiende así. Bueno, que el 85% de la población dominicana no está educada. No. Lo que estamos hablando. Yo te digo a ti, gente universitarios, gente que se supone que ha leído muchos libros. Sí, pero es que cuando tú le hablas, tener un título universitario en la República Dominicana no asegura no garantiza el conocimiento de nada básico. Pero aquí cuando a la gente le hablan de reforma fiscal, todo el mundo como que brinca para arriba de una vez dice, me van a subir los impuestos. Y la gente nada más se enfoca en los impuestos que le van a subir, nunca se enfoca en los impuestos que pudieran bajar y en el equilibrio económico que eso pudiera traer. Yo creo que eso es nuestros gobiernos y nuestros gobernantes y nuestros políticos han sido culpables de que la palabra reforma fiscal en este país es prácticamente una mala palabra. Es decir, reforma fiscal es igual a tu madre. Y eso obviamente nosotros sabemos que no es así, pero los políticos no se deben a lo que es, sino a lo que parece. Lamentablemente. Entonces, ellos dejaron eso así, dijeron, vamos a dejar esto todo como está y en el 2022 volvemos y hablamos del tema cuando estemos más tranquilos. En pocas palabras, Eriden Estrella. Miren, aquí estamos en una situación en la que los servicios del gobierno están completamente saturados. Aquí no hay dinero para salud pública, aquí no hay dinero para obras públicas, aquí no hay dinero para nada básico de lo que debe de hacer un gobierno. Pero entonces, después de la pandemia, la demanda por esos servicios no va a bajar, va a aumentar. Y entonces sucede que el gobierno va a seguir sin cuarto. Sí. O sea, realmente el gobierno extrae del Producto Interno Bruto alrededor de entre un 12 o un 13.4% de impuestos. Eso no es suficiente. El promedio de la región está en 22%. Yo quiero que haya más educación, que haya más salud pública. Yo quiero que los servicios, o sea, lo que me acaban de decir ahora mismo es que se va a reducir el gasto en salud pública. Claro. Y en educación. O sea, pero lo que me acaban de decir es que se va a reducir el nivel de la calidad de la educación pública. ¿Y con qué moral yo me paro aquí en un micrófono con ustedes? Con 39 personas viendo aquí en tiempo real. ¿Cómo yo me paro aquí a decir que yo voy a estar de acuerdo con eso? Hermano, ahora que usted tiene más capital político que antes,
que todo esto estamos hablando de capital político. Claro. Que usted pierda la buena fe de la gente. Haga lo que usted tiene que hacer, haga las modificaciones que cuestan capital político, buena fe de la gente, pero hágala ahora. Que ya en un año eso se olvida, la gente completamente se desentiende de eso. Pero este es el momento de hacerlo. En un momento de shock. Tú haces los cambios rápidos que tienes que hacer, reformulas todo y resuelve los verdaderos problemas. Pero no, lo que te va a pasar ahora es que el gobierno va a seguir igual de inoperante, ineficiente que siempre. Yo sé también que hay un tema el tema judicial del general Alan Cáceres y la pastora, en el que eso le quitó mucha credibilidad al gobierno. Porque eso quiere decir que hay mucho dinero en algunos sectores de la economía, del gobierno. Sí. No, yo sé que hay un factor de apreciación y de opinión pública. Pero cuando usted se sienta con el presupuesto general de la República, uno por uno, tú te das cuenta que en defensa de la República Dominicana es muy poco lo que se invierte en seguridad. O sea, el presupuesto completo del ejército entero, eso es nada. Sí, eso es muy poco dinero. O por ese front, hasta hace 4 o 5 años atrás tenía un presupuesto de 108 millones de 70 millones de pesos. La división militar encargada de proteger la soberanía y la frontera de la República Dominicana con Haití. Una frontera bastante Tú larga. divides eso entre los 383 kilómetros, creo que hay, Sí. de frontera entera. Tú lo divides ahí y no te da ni a $500,000 de pesos por kilómetro cuadrado, por kilómetro de longitud de inversión. Sí. Es un disparate de presupuesto. Eso, con razón no hay frontera, con razón aquí tenemos medio Haití, con razón entra cantidad de maíz, de contrabando, Cigarrillo, whisky, ron, todo. matando gente, uno muriéndose aquí de alcohol adulterado. Sí. Esas son cosas que eso tienen una vinculación directa con cuánto dinero tiene el gobierno. Y entonces, ¿cómo yo vengo luego en redes sociales a exigir mejores servicios? Es que la gente tiene una hipocresía comunicacional y que son cosas que son imposibles. Si tú quieres mejor calidad de servicios públicos, debe de invertirse más. ¿Y quién no quiere mejor educación? O sea, yo quisiera que se expandiera el tema del seguro básico, que tuviese mayores beneficios. El seguro que cada quien tiene con su cédula. Sí. Que usted llegue y la gente con seguro básico sea como el dinero en efectivo. Aceptados en todas partes. Que todas las clínicas los acepten, que todas las clínicas tengan, que usted vaya a cualquier sitio. Y que no que pase que una persona viene, se cae de la azotea de Blue Mall, llaman al 911 y el 911 tiene que mandarlo a Villamella, al Ney Arias Lora, a atenderlo. Se murió en el camino, claro que tiene que morir. Totalmente. Teniendo la Abel González ahí mismo, teniendo cientos de clínicas de Santo Domingo cerca. Bueno, que ninguna la acepta, ese es el problema. Y se va a seguir muriendo gente. Sí. Entonces, ¿cómo yo puedo? Nada. Lo que acaba de decir el presidente, que se va a mantener esa situación. Por no venir y tragarse el dardo amargo ahora, que al final la gente se le olvida eso. Después de que tú te acostumbraste a pagar un tipo de impuesto, ya, y que ya tú aprendiste cuál es la nueva mecánica, ya. Y mientras más rápido tú haces eso, mejor. Ya lo sabes. Yo le invito a nuestros escuchas a que se busquen el código tributario. No es difícil de leer, es muy fácil. Esto tiene tanto de impuestos, esto tiene tanto de impuestos, esto tiene tanto de impuestos. Ahí hay unos disparates que están en la parte de tributación especial. ¿Cómo es posible que tú consideres un perfume como un lujo? Es un disparate. ¿Y el internet es un lujo? También.
¿Cómo es posible que tú consideres un boleto aéreo como un lujo? En RD, no, hombre. Pero al mismo tiempo, el impuesto a la herencia es de 2%. Hombre, no. Sí, y un Ferrari te paga 3.500 pesos de placa. Gracias, y un Ferrari pagando 3.500 pesos. No, hombre, no. Vamos a ser más serios. Hay muchas cosas que hay que corregir ahí. Muchas cosas. Hombre, el sistema tributario está para crear un pequeño equilibrio entre la gente que más tiene y el que menos tiene. Para eso es que está. Y como la forma en la que está pensado ahora mismo es que el que tiene mucho y tiene más y va a seguir teniendo, y el que no tiene se jodió. Gracias, Eriden Estrella. ¿Dónde te podemos encontrar? En @EridenEstrella en todas las redes sociales y en YouTube. El agradecimiento a todas estas personas que se han quedado con nosotros estos minutos en esta ñapa de economía con Eriden Estrella en nuestro live de YouTube. Mañana nos unimos en otro almuerzo de negocios. Bye, bye.